a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Ya teníamos rato que no te veíamos, Elisa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, qué gusto de verlos, de verte, estar de nuevo aquí con ustedes. Muchos saludos. Bueno, pues a dejar la víbora chillando. También saludo a nuestra amiga analista política Camila Martínez. ¿Cómo estás, Cam? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Saludos a ti, saludos a Elisa, que igual ya llevo un buen rato de no verla. Ándale, pues aquí se encuentran sin censura, eso es lo bueno. Y ya llegó también el maestro de maestros, el mejor flautista mexicano, don Horacio Franco, ahora asesor también cultural de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Flamante oportunidad, mi querido Horacio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, queridas amigas, muchas gracias por esta oportunidad de nuevo de charlar contigo, con ustedes y con el público. Muchas gracias. Oigan, a ver, déjenme empezar con este tema que debo de admitir, me preocupa y me ocupa desde temprano. Esto que da a conocer Nancy Flores, nuestra colega de la revista Contralínea, que el INAI está investigando al presidente de la República por presuntamente revelar datos personales o privados prohibidos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y que les habían pedido a la revista Contralínea revelar sus fuentes que llevaron a documentar y presentar esta información en la mañanera. Han aclarado desde el INAI que no es obligación, pero sí me llama la atención que desde el INAI se hayan convertido en fiscales para investigar al presidente y que incluso sugieran a los periodistas, nos sugieran revelar nuestras fuentes. Me parece un muy lamentable precedente desde el INAI. ¿Tú qué piensas, Elisa? Vicente, a mí me parece que, bueno, el caso evidencia de manera muy clara los intereses de este organismo autónomo, entre comillas, ¿no? O sea, justamente lo que se comprueba es que estos organismos que, digamos, el público sabe que tienen esta historia en la que se consolidaron, sobre todo en los sexenios pasados, bajo un discurso, digamos, de que iban a ser imparciales, transparentes, que tenían precisamente que ser autónomos y todo esto, y que, bueno, que ahora con este suceso, que yo no recuerdo que hayan actuado igual en los sexenios pasados, ¿no? Pues revela precisamente, a mi juicio, los intereses que están detrás y que realmente mueven al menos a este instituto de manera muy clara. ¿A quién responde, digamos, esta exigencia de preguntarle a Contralínea o de cuestionarle a un medio de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes? Con la intención, además, de estar haciendo o armando una investigación al presidente de la República. Nada es casualidad. No es casualidad que sea por este tema, específicamente el tema de que tanto Contralínea como el presidente han hablado y develado que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha tenido financiamiento de la USAID, cosa que por lo demás no es ningún secreto. O sea, si uno va a la página de la USAID y busca en las temáticas que esta organización financia o apoya en México y en otros países, pero específicamente en México, si uno va a la página, lo que va a encontrar es que hay un informe que, por cierto, data de mayo del 2021, o sea, de este mayo, en donde dice la propia página de USAID que esta organización ha apoyado con 2.25 M, que yo me imagino que son millones de dólares, en un periodo de 2018 a 2021 a la organización llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en favor de pues, sus temas que son estos de acciones contra la corrupción, ¿no? Entonces, tampoco es que sea un secreto. Esa información es hasta cierto punto pública. Cualquiera puede entrar y verlo. Entonces,
me parece un caso artificial, digamos, ¿no? O sea, no hay caso que perseguir ahí, que investigar en términos de transparencia, porque a mi juicio, yo no soy abogada, pero no se está yendo en contra de la libertad de nadie, ni de los datos personales de nadie, ni mucho menos, ¿no? Entonces, más bien habría que leerlo en el contexto de que, pues, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es uno de los tantos think tanks o centros de pensamiento que existen en México, que no solo se dedica, que puede ser muy respetable y loable, a la investigación de ciertos temas como la corrupción y demás, que bueno, que en los últimos años han sido muy importantes para develar lo que ha ocurrido en México en los últimos sexenios, sino que también se vuelven activistas, ¿no? Son estos centros de pensamiento que tienen a gente como María Amparo Casar, y que por supuesto Mexicanos contra la Corrupción, no hay que olvidar que está fundada por Claudia X González, ¿no? Pero bueno, el papel que tienen no es solamente un papel, digamos, de investigación, ¿no? Y de generar, digamos, conocimiento, sino sobre todo ser activistas que tienen, por supuesto, una línea, que tienen intereses y que, por supuesto, en el caso concreto de este sexenio, pues se han mostrado reacios, en términos políticos, quiero decir, no me refiero específicamente a Mexicanos contra la Corrupción en particular, ¿no? Sino que sus promotores y demás, pues son abiertamente opositores al gobierno de López Obrador. Entonces, yo dejaría eso un poco como para entender el contexto de que no hay imparcialidad ni en el INAI, ¿no? Ni en el tema específico ante el cual se está haciendo todo este caso. Fíjense, algo importante, Camila, de lo que menciona Elisa, tampoco es coincidencia que sea el INAI un organismo autónomo de los que tanto ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que esté en esta situación y en esta posición, ¿no? No, para nada. Y justo coincido con Elisa en varias cosas, ¿no? Yo no entiendo por qué la justificación está haciendo, es que están develando datos personales o datos privados de Mexicanos contra la Corrupción. A ver, pero ¿por qué sería un dato personal o un dato privado el saber, ¿no? ¿Quién está financiando este tipo de organizaciones? A mí me parece que al contrario, ¿no? Me parece que deberían de tener, pues, estas cartas publicadas donde hablen de los conflictos de interés, donde hablen de los financiadores, ¿no? Digo, si están participando políticamente, pues debería ser información pública también, ¿no? O sea, debería ser información que, como debería ser para los medios de comunicación, como debería ser para quienes hacen investigación y activismo, ¿no? Lo publicaran. A mí me gustaría que, por ejemplo, cuando tú entras a Twitter, tú ves a medios como RT y abajo hay una leyenda que dice: este medio de comunicación está estrechamente ligado con el gobierno de Rusia. Pues así me gustaría que hubiera uno con Mexicanos contra la Corrupción. A ver, esta organización recibe financiamiento de USAID, tal, ¿no? Para que la gente así pudiera saber quién es quien le está hablando, ¿no? Qué intereses puede tener por detrás. Me parece también grave, ¿no?, que un instituto como el INAI esté buscando violar, pues, al final, el secreto del periodismo, ¿no? Yo creo que gran parte de dar a conocer información durante los años que hemos tenido libertad de expresión, justamente se basa, ¿no?, en que las y los periodistas puedan salvaguardar la integridad de quienes les están dando estas informaciones, ¿no? Entonces, sí me parece grave que tengamos un instituto que ha querido, pues, presentarse ante la opinión pública, ¿no?, desde que se creó, como un aliado del derecho a la información, como un aliado de la ciudadanía, y que hoy veamos que está, pues, desde un espacio de autoridad, ¿no?, presionando, buscando intimidar a, pues, las y los periodistas que están, pues, solamente haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que sí es un tema grave, ¿no? Es un tema que definitivamente hay que ponerle atención, porque, pues, no es posible que tengamos, por un lado, pues, tanta secrecía, ¿no?, de una cosa tan importante como el financiamiento de USAID a una organización de investigación en nuestro país, ¿no? Y por el otro lado, pues, a un instituto supuestamente aliado con la transparencia, supuestamente aliado con la información, y que, bueno, lo que está haciendo es intimidar periodistas. Maestro Horacio Franco, ¿tú qué piensas de esta situación? Pues mire, ya lo han dicho, ¿no? Muy expresamente.
Yo lo único que digo aquí es que todo eso es un despropósito para intimidar precisamente periodistas, para llamar la atención y para saber, además, qué bueno que pasó, porque finalmente saca el cobre, el INAI, saca el cobre para ver de qué lado masca la iguana, nada más, ¿no? Y estamos viendo que finalmente sí, López Obrador tiene razón, que ha estado siempre advirtiendo y siempre siendo muy puntilloso y muy claro en cada conferencia que menciona estas instituciones que se crearon con un fin para distraer, dijéramos, y para quitarle el poder a las secretarías de Estado, que ya habían venido cada vez más y más y más debilitándose con los gobiernos neoliberales, ¿no? Y tan es así que cuento una anécdota que me pasó a mí con un secretario de Bellas Artes hace varios sexenios, cuando estábamos en el sexenio de Salinas, ¿no? Donde me dijo literalmente, o sea, es que lo que quieren hacer es dejar caer al Instituto Nacional de Bellas Artes, que había estado funcionando desde los 40, hombre, y que había sido una institución un instituto realmente adscrito a la SEP, sí, pero muy benemérito, o sea, con mucha labor artística, con mucha labor, en verdad, por la cultura de México, ¿no? Pues ya me dijo, ya lo que quieren es desaparecer Bellas Artes, y bueno, vamos a crear el CONACULTA, ya creamos el CONACULTA para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes sea algo así como el que rija toda la cultura ya y todas las artes, y lo hicieron bastante bien, pero también lo hicieron con un dejo de gasto de veras, en verdad, con un presupuesto y con un despilfarro de dinero tan grande que pues después, obviamente, ya hoy con la Secretaría de Cultura, bueno, esto ya se está regenerando de nuevo, ya la Secretaría de Cultura que se crea en cuestión, en el gobierno de Peña Nieto, porque Bellas Artes ya no podía, más bien ya había demasiada pugna y demasiado descontrol en el CONACULTA y tenía que pasar a ser una secretaría. Pero ejemplifico esto nada más para que vean que finalmente los gobiernos neoliberales, y con esto cierro, realmente lo que quisieron es desaparecer el poder, desaparecer el campo de acción, desaparecer la magnitud laboral, desaparecer los alcances de todas las secretarías de Estado, de la mayoría de las secretarías de Estado, creando estos aparatos o estos organismos paraestatales o como se llamen, estas instituciones, para en un momento dado como un parapeto finalmente para destruir la burocracia del país, que sí venía obviamente muy contaminada por una inercia priista de muchos años, ¿no? De 70 años, ¿no? Y en esa época pues de 50, pero en un momento dado lo que había que hacer es hacer una limpieza y una renovación y una regeneración como lo está haciendo ahorita el presidente López Obrador. Pero va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estos no se dejan tan fácil. ¿Y por qué? Porque tienen, y se está viendo ahorita, ¿no? Otros intereses muy diferentes que los genuinos de la transparencia, o que los genuinos de la energía, o que los genuinos de la electricidad, o que los genuinos del petróleo, etcétera, etcétera. Digo, ya los estamos viendo y ya vemos para quién trabaja. O sea, ahora sí que uno no sabe para quién trabaja, ya estamos viendo para quién trabajan ellos. Así es, precisamente me quedo contigo, maestro, porque te vi en una fotografía en el tercer informe de gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y por más que me van a criticar, porque la propia jefa de gobierno ha dicho que no apostarle al futuro, pero yo sí la vi presidenciable, porque además la oposición nada más le critica eso, que puede ser presidenciable. Claudia Sheinbaum presentó un informe de logros importante, ha llevado a la Ciudad de México a ser reconocida a nivel mundial. Dame tu opinión de este tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, maestro. Mira, fue muy interesante, porque también ahí estamos viendo cómo la oposición se va tomando ya en esta segunda mitad del sexenio, va tomando carices diferentes de los que tenían al principio, e incluso en las elecciones. Primero, las opiniones de los diputados del PRI, del Verde, obviamente, pero sobre todo del PRI, y del PRD, ¿no? Que dieron, las opiniones que dieron antes del informe, me parecieron en realidad fuertes, sí, o sea,
diciendo que falta mucho, diciendo que hay cosas que se deben mejorar, diciendo que hay cosas que no han hecho bien, pero en un tono mucho más conciliador, en un tono mucho más políticamente correcto, ¿no? Y eso obviamente habla mucho de las alianzas que se pueden hacer políticamente hablando, o que van a tratar de hacer tanto los diputados de Morena, ¿no? Como el mismo presidente con el nombramiento de Quirino Ordaz y de Echevarría también, ¿no? El futuro nombramiento posible de Echevarría, el gobernador de Nayarit. Pero, bueno, eso es una cosa, ¿no? Los que sí se dejaron ahí, sacó la casta esta diputada panista, que no me acuerdo de su nombre, porque nunca la había visto ni sabía quién era. Y además, estaba yo sentado arriba de ella, y aquí a ver si les enseño la foto, porque me llamó mucho la atención, le tomé una foto, porque no salió, a ver si la puedo poner aquí por la cámara, pero voy con mi otro teléfono, aquí, ahí va, mira, es esta mujer, con el celular todo el tiempo, y lo estuve, ¿sí lo ven? No sé si se ve, Vicente, allí. Sí se alcanza a ver, sí se alcanza a ver. Todos los panistas estaban con el celular, mandando mensajes y viendo sus redes sociales mientras hablaba Claudia Sheinbaum, obviamente, digo, lo cual se me hace, en cierto sentido, pues, es una falta de respeto cuando estás en una sesión solemne, pero bueno, allá ellos, ¿no? La cuestión aquí es que esta diputada vociferó y vociferó y vociferó de una manera en la que yo, en verdad, me quedé con la quijada en el piso, porque en verdad, o sea, como una de estas pitonizas, como una de estas brujas que están ya dando por sentado que Claudia va a dejar el gobierno de la Ciudad de México por sus aspiraciones presidenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dijo Claudia, ¿no? Yo creo que por eso dijo Claudia Sheinbaum que estos no son tiempos de futurizar nada, ¿no? Y que pues la dejen trabajar. Yo creo que obviamente presidenciable sí es, como es presidenciable cualquier buen gobernante que vaya a ser, dijéramos, no ungido, pero sí propuesto por el presidente y por cada partido político. Esos son presidenciables. Pero nada más yo digo, ok, López Obrador tiene 2 presidenciables, 3 tal vez con Tatiana Cloutier, 4 con el secretario de Gobernación, y con ellos 2, ¿no? Con Ebrard y con Sheinbaum. Pero, pues, a ver, ¿quién es el presidenciable en la oposición? Nada más yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué tanto pecado en la presidencialización? Y finalmente sí, yo soy proclive a creer, y nunca voy a callarme eso, que todavía, hoy por hoy, al no cumplirse todavía 3 años de que López Obrador toma el poder, ¿no? Yo creo que no es un presidente desechable, y tenemos que seguir tratando de ver objetivamente que estamos a mitad de sexenio, y que ahorita, por más que quieran presidenciar a la Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, a quien sea, no estamos en tiempos para eso, y hay que seguir tratando, ellos tienen que seguir tratando de trabajar lo mejor posible, ¿no? Y finalmente concluyo con eso, digo, no se me hace sano presidenciar a nadie, y fue una muy, muy extensiva, como tú bien dices, muy puntillosa manera de informar de todos los logros, que también para mí se me hace un cierto defecto de comunicación tanto del gobierno de López Obrador como del gobierno de Sheinbaum, de no estar promoviendo más eso que se hace, para que finalmente se calle la oposición y digan, oye, pues que se están haciendo cosas, vamos a hacer cosas nosotros, que es lo que no hacen, ¿no? Exactamente, la oposición está en todo lo contrario, están denostando y están inventando, están calumniando y están echando mierda siempre, cuando finalmente lo que deben hacer es proponer cosas. Propongan cosas. Mira, lo de la, no sé si muy poca gente se enteró de la ley que quieren promover para lo de la pensión a desempleados, ¿no? Y que se me hace una buena iniciativa. Ok, sí es una iniciativa, que la planteen, ¿no? Pero a mí se me hace más que los panistas lo hacen para desviar la atención de todo el desbarajuste que hicieron con lo de Vox, y con toda la cuestión de la derechización extrema del PAN, que pues hasta el mismo Madero o la misma Xochitl Gálvez se avergüenzan de eso, ¿no? Y digo, yo también, a mí me dan pena, ¿no? Y a mí me da pena una gente como Cuadri en el PAN, cuando tienen gente tan buena, ¿no? Porque en el PAN hay gente buena, pero que está totalmente opacada por todos estos intereses estúpidos y mezquinos de solamente echar el coraje y la rabia y la mierda que tienen en contra de este gobierno. Nada más un ejemplo. Salomón Chertorivsky, Camila. La administración de Claudia Sheinbaum representa un retroceso político antidemocrático, el más grave que haya padecido la Ciudad de México.
su subordinación al presidente cancela el contraste, la vitalidad del avance social y cultural de la capital. Pues Salomón Chertorivsky, ¿no? O sea, si viera los grandes avances que ha tenido la jefa de gobierno en cuestiones de salud, le daría vergüenza su propia gestión. Pero, bueno, yo vi muy bien la rendición de cuentas de Claudia. La verdad, a mí hubo un montón de cosas que, justo como dice Horacio, o sea, me gustaron mucho, creo que quedaron muy claras, muchos logros muy concretos, ¿no? Muy medibles, que quizá, ¿no? En el día a día, pues no tenemos tan presentes, ¿no? Pero bueno, digo, obviamente el manejo de la pandemia para mí ha sido uno de los más grandes logros que ha tenido la jefa de gobierno. Justamente hoy me tocó mi segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y vi, o sea, una magnífica organización. Todas las becas que han dado, por ejemplo, a jóvenes, a los niños que han perdido a sus padres debido a esta pandemia, todos los apoyos que ha habido de estas etapas, por ejemplo, la basificación que ha habido, me parecen muy importantes, ¿no? Algunos otros datos que yo no tenía presentes es, por ejemplo, el trabajo que han tenido con la cuestión de género en la Ciudad de México, ¿no? Creo que durante pues mucho tiempo se ha querido calificar como a un gobierno que no está interesado en materia de género, pero no es así, ¿no? O sea, yo creo que pues Claudia hoy nombró algunos de los grandes logros que se han tenido, ¿no? El que se haya pasado la ley Olimpia, el que se haya reformado, por ejemplo, la ley para que después de las agresiones que hay entre parejas, sea el agresor quien tenga que dejar el domicilio, ¿no? Y no la víctima. Me parece que ese es un avance enorme, ¿no? Del que casi no se habla, ¿no? Otro de los temas que ha habido, por ejemplo, es la reducción que se ha tenido en materia de feminicidios. Se ha logrado de 2021, o sea, de 2020 a 2021, una reducción del 24% de los feminicidios en la ciudad, además de un gran avance, por ejemplo, en materia de los agresores que se han detenido, ¿no? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, también una cosa que me impresionó muchísimo fue cómo ha aumentado el número o la cantidad de jóvenes que están atendiendo las preparatorias, ¿no? Más del 40%, eso me parece un avance en materia educativa brutal, ¿no? Por supuesto que dará muchísimos frutos. Y bueno, finalmente yo creo que ese sí es uno de los más sonados, pero que creo que es muy reconocible, es toda la infraestructura que se ha tenido ahora en materia, por ejemplo, de movilidad y de transporte, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de ir a una de las inauguraciones de las nuevas líneas del cablebús y la verdad es que sí es una maravilla, ¿no? O sea, transportes, híjole, de primera, de realmente que conectan, ¿no? Lugares que antes ya no se conectaban, ¿no? Por ejemplo, una de las señoras decía, pues es que yo llevo muchísimos años sin ir al mercado que está más cerca de mi casa, una señora ya adulta mayor, porque pues no tengo las posibilidades, ¿no? O sea, en medio de ahí pues sí, de las barrancas, pues no hay, por ejemplo, camiones, ¿no? No me puedo ir ya caminando porque soy adulta mayor y ahora, pues con este transporte, pues va a ser la primera vez que vaya al mercado después de muchísimos tiempos, ¿no? Entonces, me parece muy importante todo lo que han hecho en materia, por ejemplo, también para los ciclistas, ¿no? El abrir la ciudad para que ya no sea solamente para los cochistas, sino también para las bicicletas, para las y los peatones, ¿no? Y por supuesto también para el transporte público, me parece también que es uno de los más grandes logros que ha tenido el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Si es presidenciable, yo sí lo creo, ¿no? Junto con otros perfiles, creo que sería una muy grande candidata para el 2024, pero bueno, me da mucho gusto que diga, bueno, no se trata ahorita de estarse adelantando, porque bueno, tiene ella la misión, la concentración de ahorita de hacer su trabajo al 100 en la Ciudad de México. Precisamente para escuchar las opiniones, la reflexión de Elisa, ¿por qué no me proyectas, mi querido César, algunas de las declaraciones que tenemos ahí? Al menos esta parte me llamó mucho la atención de lo que señaló en su tercer informe de gobierno Claudia Sheinbaum, y ya te escucho después, querida Elisa. Échalo, mi querido César. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo, y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018 nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México. Son millones con esperanza en el porvenir y no podemos ni vamos a fallar.
Son dos proyectos de nación, el del pasado y el del futuro, el de la inclusión, el del presente y el futuro, el de la inclusión, la honestidad, la justicia y las libertades. Y nosotros estamos del lado de la transformación. Y por ello, hasta el último día, nos guían los principios de no robar, no mentir y jamás traicionar al pueblo. Creo que fue uno de sus momentos estelares en su informe de gobierno, querida Elisa. ¿Tú qué piensas? Sí, no, definitivamente. A ver, yo coincido con lo que han dicho antes de mí Camila y el maestro Horacio Franco, en el sentido de que, bueno, por un lado, si no es tiempo de mandar a nadie a la banca en el sentido de el presidente sigue siendo el presidente hasta el último día de su mandato, y todavía le falta un montón de cosas por hacer y por consolidar, entonces requiere de nuestro apoyo permanente. Ahora, ciertamente está el otro contexto que no podemos evitar, en el sentido de que pues hay personas que se están perfilando, yo diría, en el caso de Claudia, por su propio trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo de Claudia como jefa de gobierno habla por sí mismo. Me estoy acordando de que esta semana, no recuerdo en qué medio lo vi, pero hay una encuesta que coloca la popularidad o la preferencia, no recuerdo cuál exactamente el rubro, de Claudia Sheinbaum bastante alto, como 10% más. Entonces, eso te dice o te indica que el trabajo de la jefa de gobierno pues está siendo reconocido por la gente, ¿no? Esto con independencia de si ella es presidenciable por sí misma o si porque el presidente la ha mencionado o demás. Y yo creo que esto que dijo es muy relevante, ¿no? O sea, a mí me gusta la manera en la que ella se planta sobre todo y pone como prioridad el proyecto, ¿no? El proyecto de la 4T, no dice la 4T, dice, habla de un proyecto de nación del pasado, el que no queremos, y el del presente y el futuro, ¿no? Entonces, ella se coloca, digamos, asumiendo que va a ser, como sea, seguidora, continuadora y actualmente promotora de ese proyecto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me gusta eso y me gusta que hable también de algo que yo creo que es importante, que es la unidad, ¿no? Hacia el 2024, pero en general, ¿no? Quienes estamos apoyando el proyecto de la 4T tenemos claro que sin esa unidad pues va a ser más complicado, ¿no? Y son tiempos en los que tenemos que estar más que nada apoyando, porque tanto a nivel federal, a nivel nacional vienen, como dije, cosas importantes de consolidar, y pues también en el marco local, ¿no? Apoyar a quienes están haciendo buen trabajo, como la doctora Claudia. Así es, me quedo contigo, Elisa Godínez, y te pregunto, ¿cómo ves la cumbre de la CELAC, en donde México tomará el liderazgo para buscar la transformación en la OEA o la desaparición de la OEA, como vaya a ocurrir, como se vaya a presentar, en el marco de la visita del presidente de Cuba, en el marco de la celebración de un aniversario más del inicio de la gesta heroica de independencia en nuestro país, en esta petición directa a Joe Biden del propio presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con el bloqueo, el embargo, como lo quieran llamar. ¿Cómo ves este momento histórico? Yo estoy emocionado, a mí me fascinan las relaciones internacionales y bueno, hace rato nos hacía un gran análisis el profesor Jesús López Almejo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué esperas? Pues mira, como tú, Vicente, yo también estoy súper emocionada. Me parece un momento estelar. Me parece muy, muy interesante el cálculo y el momento en el que López Obrador decide decir lo que dice y hacer lo que hace, en términos tanto nacionales, pero en este caso en el contexto internacional. Mira, a mí me gusta mucho porque todo lo que él hace siempre tiene
una lectura más amplia, ¿no? No es casual que haya invitado al presidente de Cuba a esta conmemoración de nuestra independencia, porque además hay que leerlo, ¿no? Hay que revisar o volver a escuchar el discurso que se aventó el presidente el día, bueno, previo al desfile, el 16, ¿no? Con toda esta connotación de recordar y de conmemorar la gesta de independencia, sobre todo como un movimiento popular y como un movimiento, digamos, por el inicio de la consolidación de nuestra soberanía, ¿no? Y del inicio de nuestra historia como nación independiente. Y entonces que invitara a Díaz-Canel a esta ocasión y aprovechar al presidente para decir una vez más, pero de manera muy contundente, muy abierta y por cierto muy emocionante, ¿no? De condenar el bloqueo a Cuba y de reconocerle a Cuba justamente también esta enorme lucha de 62 años o más de haber sostenido su libertad, su soberanía ante el embate, ¿no? de los Estados Unidos, que siempre ha querido, pues, digamos, terminar con ese proyecto de la revolución, ¿no? Y se pueden tener críticas, ¿no? al propio régimen cubano, pero yo creo que sí, el presidente hace bien en señalar también esta papel heroico que ha tenido Cuba en el continente, ¿no? De resistir a Estados Unidos. Y bueno, en ese contexto, ¿no? Lo que ha venido haciendo López Obrador me parece muy relevante, que yo creo que es buscar o intentar colocarse como un líder en América Latina, ¿no? Digo, él por sí mismo lo es, pero digo, tener el liderazgo en la región latinoamericana. Me parece que es muy preciso también lo que mencionó en este discurso de directamente mencionar al presidente de Estados Unidos y decirle, ya termina con este bloqueo, tienes una oportunidad impresionante, y recordar a Jimmy Carter con lo que hizo en su momento ese presidente norteamericano, que fue devolverle el canal de Panamá a los panameños, ¿no? Entonces, AMLO aprovecha muy bien, ¿no? estos momentos para lanzar estos llamados que refulgen, pues, o sea, son muy relevantes, porque denuncia este bloqueo, impulsa también de manera, no lo dijo directamente en el discurso, pero en los hechos está impulsando, lo viene haciendo, la conformación de un organismo que supere a la OEA, que la OEA representa, pues ya sabemos, ¿no? Todo el injerencismo, ¿no? Y toda la parcialidad y todo, digamos, todo lo negativo que ha sido en América Latina, digamos, la forma en la que Estados Unidos interviene, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante lo que estamos viendo. Vamos a ver qué pasa en la cumbre este fin de semana. No está fácil, es una coyuntura no facilita, pues hay cosas complicadas. La región está atravesando por problemas importantes, ¿no? O sea, tenemos la pandemia, tenemos un problema fuertísimo de migración, por lo menos en la parte que corresponde a Centroamérica y el Caribe especialmente, ¿no? Y que, bueno, a nosotros nos coloca también en una posición complicada, ¿no? La cuestión económica y particularmente, bueno, que yo no soy especialista en relaciones internacionales y geopolítica, concreto para lo que está en ciernes con la cumbre, me preocupa lo que está pasando ahorita en Argentina, que con la crisis política que están teniendo el presidente de Argentina, que ha sido un gran aliado de López Obrador, no va a poder estar presente en la cumbre. Bueno, eso me preocupa, pero por otro lado también tenemos ahora a Perú, ¿no? que tiene un presidente progresista y que, bueno, esperemos que se una digamos, a esta intención que ha tenido, encabezada por México junto con Argentina, para digamos, formar un liderazgo nuevo en la región.
y que esto cambie la correlación de fuerzas y se forme una nueva organización que realmente defienda a los intereses de América Latina. Pero hay una cosa, ya con esto cierro y me gustaría resaltar que López Obrador es un político muy hábil, porque a pesar de hacer todo esto, está haciendo al mismo tiempo un llamado a Estados Unidos de, a ver, agarra la onda Estados Unidos, ya no puedes seguir con este bloqueo, tienes que mirar hacia América Latina, tienes que mirar al sur, tienes que conformar una alianza importante. Entonces, López Obrador sabe muy bien cómo decir las cosas de frente y directamente a Joe Biden, pero al mismo tiempo no rompe, no es una confrontación, ¿no? Me parece un acto muy inteligente. Así es. Camila, para aquellos que dicen que las cosas no han cambiado en México, pues tendrían que revisar este momento histórico, ¿no? Como se lo planteaba también a Elisa. Total. O sea, pensaba yo, ¿no? Cómo ha sido o cómo fue durante muchos años la política exterior mexicana, completamente subsumida a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ahora vemos este gran cambio del que habla Elisa, ¿no? Digo, a ver, nada más antes, en la reunión que se va a tener ahora, se van a tratar diversos temas. Uno, por ejemplo, es el balance de la pandemia que se ha tenido en toda la región, las compras que se van a hacer. Muy importante también que se va a ver, por ejemplo, financiamiento de la investigación de diversas vacunas que se están teniendo en la región, ¿no? Se va a hablar también sobre la creación de un fondo para contrarrestar los estragos del calentamiento global, pero sin duda el tema más importante que va a haber es justamente el que hablaba Elisa, ¿no? El de crear un organismo que sustituya a la OEA, este órgano pues que está completamente pues digo, bajo el mandato de Estados Unidos, ¿no? Y entonces por eso es muy interesante que lo junte con la exigencia, que no es una exigencia de ahora, ¿no? Pero sí el presidente López Obrador ha sido muy vocal al respecto, ¿no? De terminar pues con este bloqueo que se tiene de Cuba, ¿no? O sea, con esta política norteamericana donde dice, bueno, si ustedes hacen comercio con Cuba, entonces no pueden hacer comercio con el que es el país, con la economía más comercial más importante, ¿no? Que hay en el mundo. Entonces, bueno, López Obrador, al invitar a Díaz-Canel a México, pues lo que hace es reafirmar, ¿no? Este discurso que siempre se ha tenido desde la izquierda, ¿no? De la hermandad latinoamericana, de la independencia, sí, de México, ¿no? De la autodeterminación de México, pero también del resto de América Latina. Y creo que además, pues es un mensaje que no entienden, ¿no? O bueno, deciden despreciar los personajes de los gobiernos anteriores, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a Felipe Calderón quejándose en redes sociales de que estuviera Díaz-Canel pues invitado a México y sobre todo en el discurso el día festivo que tuvimos hace unos días, ¿no? Pero bueno, o sea, pues un conflicto muy grande porque pues parece que se le olvidó lo que muchos usuarios le recordaron en redes sociales, ¿no? O sea, él también recibió a gente de todos los partidos, digo, de todas las ideologías políticas de Latinoamérica cuando se hizo el CELAC, ¿no? Y además, bueno, pues resulta muy hipócrita que se estén quejando de que venga un personaje como Díaz-Canel que ha representado, o sea, yo creo que su ideología representa la resistencia, ¿no? al injerencionismo estadounidense, pero no se quejen, por ejemplo, de tener a gente de Vox, ¿no? O incluso de invitar a gente de Vox para que se burlen de los mexicanos, ¿no? Para que hagan una burla, por ejemplo, de lo que fue la conquista en nuestro país, ¿no? De lo que fueron, pues, las masacres en contra de los mexicanos prehispánicos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente a mí me parece una falta de memoria, una falta de sensibilidad y sobre todo una falta de entender el mensaje que está dando el presidente López Obrador pues, por parte de estos personajes que, digo, están celebrando que viniera Díaz-Canel para tener algo que decir, pero realmente que no están aportando al gran debate, al gran discurso que trae López Obrador frente a ponerle un alto, hacer este bloque que haga frente al injerencionismo de Estados Unidos, que yo creo que es el tema más importante de ahorita. Hay una fotografía que a mí me llama mucho la atención, maestro Horacio Franco, voy con tu reflexión
sobre estos temas. La llegada en Palacio Nacional con su sombrero del presidente Castillo de Perú. Hombres de pueblo, de abajo, que se juntan para una cumbre tan importante como es la de mañana de la CELAC. A mí me emocionó mucho esta fotografía, no sé si la tenga por ahí, César, pero durante tu reflexión seguramente la tendremos, donde se saludan los presidentes de Perú y de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Castillo de Perú. Ahí está, esa es la fotografía a la que me refiero. Para mí, emocionante, emocionante. Maestro, te escucho con tu reflexión. Es muy emocionante que en Latinoamérica la izquierda esté ganando terreno y que la derecha esté también muy enojada y esté hablando de lo que se habla tanto, de lo que el mismo Jesús López Almejo habló hace un ratito en tu programa, que concuerdo totalmente con él, ¿no? Que lo que Lisa dijo también, ¿no? Y lo que Camila estuvo diciendo, sintetizando esta cuestión del mundo polarizado de la izquierda y la derecha. A ver, vamos ahí a ser muy analíticos en lo que históricamente hablando significa el socialismo o el comunismo, tan temido, tan denostado, en realidad, sí, tan despreciado por la derecha, cuando la derecha cristiana, la derecha católica, a quienes adoran, por principio de cuentas, es a un señor que se llama Jesucristo, el cual era un comunista, el cual era un socialista, ¿no? El cual quería igualdad para todos los seres humanos, el cual, o sea, no entiendo esa hipocresía, no entiendo esa incongruencia de los cristianos de adorar a un ser que finalmente pues lo que hizo fue propagar la igualdad en el género humano, no como tantos otros ha habido. Marx y Engels en sus libros, obviamente ahí pues ponen de manifiesto que gracias a los franceses, a fin de cuentas a la Revolución Francesa, que si no hubiera sido por la Revolución Francesa, esto no hubiera estallado, dijéramos, el mundo no hubiera evolucionado así, ¿no? Pero pues los primeros comunistas estaban en Francia, ¿no? Los primeros socialistas, pues luego evidentemente viene el capitalismo, ¿no? Ya como una doctrina económica, como una doctrina filosófica también, ¿no? Donde finalmente se hacen los dos bloques, ¿no? El bloque comunista, el bloque capitalista, y donde nos damos cuenta hoy por hoy que con más de un siglo del advenimiento de estos sistemas, ninguno de los dos funciona finalmente. ¿Por qué? No es porque haya uno mejor que otro, es que lo que no funciona finalmente no son los sistemas, es el ser humano como regulador de cualquiera de los dos sistemas, porque cualquiera de los dos sistemas, si fueran en teoría que son eficientes para poder repartir la riqueza de una manera igual, hubieran funcionado, pues no hubiera pasado todo lo que pasó. En el régimen de Cuba, pese a todo, los ataques y el embargo o el bloqueo de Estados Unidos, yo le prefiero decir también bloqueo, el régimen de Cuba ha sobrevivido durante muchos años, pero ahí es un círculo vicioso de Cuba, porque Cuba en un momento dado evolucionó como un país, como una potencia en realidad, como una potencia educativa, como una potencia deportiva, como una potencia cultural, como un país ejemplar en la erradicación del analfabetismo, como un país ejemplar en la cuestión de la cultura y de los deportes, etcétera, etcétera, pero no lo quisieron dejar ser porque Estados Unidos se empecinó, el sistema capitalista se empecinó en que así no, con todos los gusanos que se fueron a Miami, y obviamente le bloquearon todo su devenir, ¿no? Pero tan no lo bloquearon que los cubanos siguen siendo un pueblo muy, muy aguerrido, siguen dando batalla en deportes, siguen dando batalla en cultura. La música cubana, el son cubano es una música extremadamente bien hecha, bien elaborada, que ya quisieran muchas de las músicas basuras chatarrizadas por Televisa en México llegarle a los talones a una canción de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés, y te lo digo con toda la sabiduría musical de 40 y tantos años, ya casi 50 años de ser músico. Entonces, obviamente,
Ahí hay un círculo vicioso, un régimen como el régimen castrista con todo el arsenal de finalmente que tenían para su pueblo, pues fracasó o podríamos decir se convirtió en un círculo vicioso para el pueblo, pero el pueblo pues no tiene la culpa. Y ahí está el López Obrador, el gran estadista, donde no defiende a un gobierno y muy sabiamente lo dijo: yo defiendo al pueblo cubano. O sea, todos los gobernantes debemos defender a los pueblos, obviamente. Y por otro lado, pues el capitalismo, ¿no? El capitalismo bárbaro, el capitalismo rapaz que no quiere ceder su paso, y incluso hoy por hoy el mismo Estados Unidos pues está en verdad en jaque económico, porque la economía de Estados Unidos puede venirse abajo en cualquier momento, pues gracias a un país comunista como China. Entonces, bueno, o sea, el comunismo chino también tan capitalista que en verdad ya no entiendes. Yo por eso, cuando hay radicales de derecha que dicen el comunismo, etcétera, etcétera, nada más, o sea, digo yo, bueno, es que, ¿dónde tienen, deja su teoría política, ¿no? ¿Dónde tienen su cerebro? No, ¿dónde está su conciencia, la conciencia actual, para realmente poder catalogar al mundo, para poder tener una mentalidad crítica sobre el mundo que vivimos hoy? Por eso, lo del mañana de la CELAC me parece fantástico, para realmente quitarle a Estados Unidos la hegemonía de regular todo el mundo como si fueran los jueces o como si fueran los dueños del mundo. Yo no tengo nada en contra de los norteamericanos, sobre todo en las costas, en San Francisco, en Chicago también, tú lo sabes muy bien, Vicente, en Nueva York, en Boston, o sea, la gente sí tiene una mentalidad crítica, pero el pueblo norteamericano ha sido realmente también una dictadura manejada por un gobierno que los hizo verdaderamente consumistas, que los hizo realmente, pues los manejó a su antojo, ¿no? Como tuvimos también aquí una dictadura priista y panista durante tantos años. O sea que de dictaduras a dictaduras, pues hay que ver cuál funcionó mejor, ¿no? Dónde tienen más cultura, dónde tienen más educación, dónde tienen más inventiva para de un motor de licuadora hacer un coche, ¿no? Como en Cuba, ¿no? Así que, no sé, a mí, yo siempre lo veo con todos los entretelones, todo el entretejido de cómo funciona un país y qué tipo de dictadura tiene, ¿no? Claro. Maestro Horacio Franco, ¿por qué no precisamente cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Gran maestro, gran amigo de los espacios independientes. ¿En dónde te busca la gente y en dónde te apoya? Muchas gracias, querido Vicente. No, pues en Twitter como Horacio Franco, en Instagram y en Facebook como Horacio Franco Flautista, y también en YouTube a veces subo videos con la música, sobre todo, ¿no? También en Horacio Franco, en YouTube. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo enorme a todo el auditorio, y gracias a ti por tu labor incansable, que me impresiona lo incansable que eres tú y todo tu equipo. Mi querido Horacio, no hay de otra, no podemos fallarle a la gente. Si no, pues le dejamos el camino abierto a los Brosos, a los Lorets, y así está cabrón. Mi querida Camila Martínez, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te apoyan? Sobre todo estoy en Twitter, me pueden buscar como @cammwtz, @cammwtz. Uso menos Facebook, pero estoy ahí como Camila Martínez. En Instagram casi no subo nada de fotos y así, pero también estoy como Cam Martínez. Y bueno, pues yo igual agradecerte muchísimo, Vicente, este espacio que siempre creo que tienes dos grandes invitadas, y bueno, es un placer venir a escucharles aquí a Horacio, a Elisa y por supuesto a ti. Muchas gracias. No, el placer también es de nosotros al tenerte aquí, y yo agradecido por tu generosidad, Cam. Gracias por acompañarnos. Elisa, cierro contigo. Hay que pedirle a la gente que nos apoye en redes sociales. Sí, gracias. Pues yo sobre todo estoy en el Twitter, me pueden seguir @tdetoño A3NSIT, Tanit. Ahí siempre estoy dando lata, a veces. Ahora estoy un poco más ocupada, pero siempre que puedo ahí ando. Y pues nada, agradecerles como siempre, Vicente, a ti por la invitación, que siempre me da mucho gusto estar aquí, compartir siempre con buenos compañeros que me tocan como hoy Horacio y Camila. Les mando un abrazo y muchos saludos a la audiencia. Claro que sí. Elisa Godínez, Camila Martínez y el maestro Horacio Franco. Un abrazo y nos vemos pronto aquí. Buenas noches. Déjeme ir.